Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí, mis amores. Hoy, chicos y chicas, tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a hacer vibrar de emoción, un tema que nos tiene a todos en vilo y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante, apasionante y a veces caótico mundo del espectáculo de los dramas turcos y sobre todo, en la reconciliación más esperada, la que ha sacudido los cimientos de nuestro fandom. ¿Están listos para el bombazo? Porque hoy hablamos de la noticia que ha explotado en el corazón de todos los fans de las series turcas Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su reconciliación, el viaje que lo cambió todo, los detalles más jugosos y todos los elementos que han alimentado esta romántica historia que no te puedes perder. Ya saben que soy una apasionada del mundo del entretenimiento, y me encanta compartir con ustedes todo lo que se cuece en el mundillo, especialmente mis series y actores favoritos. Y Kerem y Hande, bueno, son simplemente icónicos. La química que desprenden, esa magia que irradian en pantalla, la forma en que nos hacen suspirar, y por supuesto, todo lo que rodea sus vidas personales, siempre ha generado una expectación increíble y, por supuesto, un montón de preguntas, muchísimas preguntas. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó? ¿Volverán a estar juntos? ¿Qué fue ese viaje misterioso? Hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, desde los rumores más susurrados, las fotos más reveladoras, las indirectas más sutiles, hasta, por supuesto, ese viaje que parece haber sido el detonante de esta reconciliación que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Pero antes de que nos lancemos de lleno al chisme, que sé que les encanta, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, por favor, no lo duden ni un segundo, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, ni una sola noticia, ni una sola primicia de todo lo que ocurre en el maravilloso mundo de las series turcas y del entretenimiento en general. Así no se perderán nada. Y por supuesto, no olviden darle al me gusta si este tema les interesa, si este chisme les hace vibrar, si sienten la misma emoción que yo, porque eso me ayuda muchísimo a saber qué contenido les gusta y a seguir creando vídeos como este, que sé que les encantan. Así que ya saben, suscríbanse, denle al like y compartan. Ahora sí, mis amores, comencemos. Abróchense los cinturones, porque esto promete. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con una tormenta de rumores, una ola de especulaciones que inundaron las redes sociales. Rumores que, como un buen guión de serie turca, fueron alimentados por fotos, comentarios, y el olfato infalible de los fans, esos detectives profesionales que no dejan escapar ni el más mínimo detalle. Recuerden, los fans somos como los paparazzi del corazón, nada se nos escapa. Kerem y Hande, después de su ruptura, habían mantenido un perfil bastante discreto, cada uno centrado en sus proyectos y en sus vidas personales. Pero de repente pequeñas pistas comenzaron a aparecer, como migas de pan que dejaban entrever un camino de regreso. Un me gusta aquí, un comentario sugerente allá, una historia compartida que parecía dirigida a alguien en particular. Los fans, como buenos detectives profesionales, no tardaron en unir los puntos, en armar el rompecabezas y empezar a gritar: «¡Están juntos de nuevo!». La primera gran señal, y creo que todos coincidimos, fue un viaje. Un viaje que, según fuentes cercanas, fue el detonante, la chispa que encendió la llama de la reconciliación. Un viaje que no solo los reunió físicamente, sino que también, y esto es lo más importante, parece haberles dado la oportunidad de hablar, de reflexionar, de limar asperezas y finalmente de sanar. ¿A dónde fueron? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hicieron? ¿Qué secretos se contaron bajo la luz de la luna? Lamentablemente los detalles específicos del viaje se mantienen en secreto, como una escena crucial que se guarda para el final de la temporada, pero sí sabemos, y eso es lo que importa, que fue una experiencia que les permitió reconectar a un nivel más profundo. Fue el escenario perfecto para la introspección, para la conversación, para revivir la llama. Y honestamente la imaginación vuela, ¿no? ¿Se imaginan las cenas románticas, los paseos por la playa, las confidencias a la luz de una fogata? ¡Ay, no, me emociono! Los rumores sobre el viaje tomaron más fuerza cuando comenzaron a circular fotos de ambos en el mismo lugar, aunque en principio, no juntos. Eso fue como el tráiler de la serie. Imágenes que, aunque no los mostraban posando juntos, revelaban que compartían el mismo espacio, el mismo aire, y eso, para los fans, fue suficiente para empezar a especular y a soñar.
Después las indirectas en las redes sociales se volvieron más evidentes, con mensajes que parecían dirigidos el uno al otro, como si estuvieran compartiendo un diálogo secreto, un código encriptado que solo ellos podían entender. Y por supuesto, no podemos olvidar los comentarios de sus amigos cercanos, esos confidentes que sin querer, empezaron a dejar caer pequeñas pistas sobre la posibilidad de una reconciliación, como si fueran los guionistas que nos dan pequeñas migajas para mantenernos enganchados. Todo esto sumado a las declaraciones ambiguas que con el tiempo se volvieron menos ambiguas, con frases que dejaban entrever una esperanza, una posibilidad, una luz al final del túnel, creó una expectación tremenda. Una ansiedad que nos tenía a todos pegados a la pantalla del celular, refrescando las redes sociales cada 5 minutos. Pero, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que hizo posible esta reconciliación? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero también de la lógica. Después de una ruptura, especialmente una tan mediática, el tiempo y la distancia suelen ser claves, como si fueran los ingredientes secretos de una poción mágica. El tiempo, ese gran sanador para sanar heridas, para reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no, para analizar los errores cometidos y para evaluar si la relación, a pesar de todo, a pesar de los obstáculos, vale la pena. La distancia, por otro lado, permite tener una perspectiva diferente, ver las cosas con más claridad, liberarse de la presión mediática y a veces extrañar aquello que se ha perdido. La distancia es como un zoom que te permite ver las cosas desde una nueva óptica. En este caso, parece que el viaje fue la oportunidad perfecta para combinar ambos elementos, el tiempo y la distancia. Fue el momento para hablar, para escuchar, para entenderse, para ponerse en los zapatos del otro, y finalmente para perdonarse, para cerrar el capítulo anterior y empezar a escribir uno nuevo. Y aunque no sabemos qué se dijeron exactamente, aunque no podemos espiar sus conversaciones privadas, sí podemos intuir, a través de las pequeñas pistas que nos han dado, que hubo un diálogo sincero. Una comunicación abierta y una voluntad de ambos lados de dejar atrás el pasado, de aprender de sus errores y de construir un futuro juntos, un futuro más sólido, más maduro, más comprometido. Además, no podemos ignorar el factor sentimiento, el ingrediente secreto que lo une todo, la chispa que lo enciende todo. La química entre Kerem y Hande es innegable, es palpable, es como la magia que se crea en una buena serie turca. Y no solo en la pantalla, no solo en sus personajes. Existe una conexión real, una admiración mutua, un respeto profundo, y un cariño que por más que intenten esconderlo, por más que traten de negar la evidencia, siempre se nota, siempre se siente, siempre se manifiesta de una u otra forma. Es como una llama que nunca se apaga del todo. Y cuando dos personas se quieren, cuando existe ese vínculo especial, esa conexión que va más allá de lo físico, es muy difícil, casi imposible, olvidarse por completo. Es como si el destino los estuviera empujando, como si el universo conspirara para que estén juntos. Ahora bien, la reconciliación no es solo una cuestión de sentimientos, no es solo cuestión de un te quiero y un abrazo. También implica trabajo, esfuerzo y compromiso. Implica reconocer los errores del pasado, asumir la responsabilidad, aprender de ellos, y lo más importante, comprometerse a no volver a repetirlos. Implica la voluntad de construir, de reconstruir, de fortalecer la relación, de superar los obstáculos y de crecer juntos. Y por lo que vemos, tanto Kerem como Hande parecen estar en esa sintonía, parecen estar en la misma frecuencia, parece que ambos han madurado, han aprendido de sus experiencias, de sus errores, y están dispuestos a construir una relación más sólida, más saludable, más madura y sobre todo, más feliz. ¿Y qué podemos esperar de su futuro? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá, como siempre, como en todas las historias de amor. Pero podemos estar seguros de que seguirán siendo el centro de atención, tanto de los medios como de sus fans, como si fueran los protagonistas de una serie en emisión. Y por supuesto estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier foto que revele algo más, a cualquier declaración que nos permita saber más sobre su historia de amor, a cualquier guiño, a cualquier detalle que nos mantenga soñando. Somos los fans, y ese es nuestro trabajo. Una de las cosas que más emociona, y que nos tiene a todos con el corazón en un puño, es ver cómo esto podría impactar sus proyectos profesionales. Volveremos a verlos juntos en una nueva serie, en una comedia romántica, en un drama épico, en una historia de época. ¿Harán alguna colaboración? ¿Nos darán el gusto de verlos compartir pantalla, de volver a ser la pareja que tanto amamos? Las posibilidades son infinitas,
como el guión de una serie turca. Y honestamente era mí. Me encantaría. Verlos de nuevo juntos en la pantalla sería un sueño hecho realidad. Sería como ver el final feliz de nuestra serie favorita, como si estuviéramos viviendo el sueño de todos los fans. Y aquí viene una pregunta importante, una pregunta que siempre nos hacemos los fans: ¿por qué nos importa tanto la vida amorosa de los famosos? ¿Por qué nos emocionamos tanto con una reconciliación como esta, con un felices para siempre en la vida real? Creo que hay varias razones, y todas son válidas. En primer lugar, porque somos humanos, porque nos encanta el romance, nos encanta el amor, nos encanta ver a dos personas que se quieren, que se complementan, que se hacen felices, y eso nos hace sentir bien, nos da esperanza, nos llena de alegría. Es como si, de alguna manera, viviéramos la historia con ellos, como si fuéramos parte de su historia de amor, como si su felicidad fuera un poco la nuestra. En segundo lugar, porque los famosos son, en cierta medida, como nosotros, como personas que caminan por la calle, que toman el metro, que sufren, que ríen, que lloran, que se enamoran y que se desenamoran. Tienen problemas, tienen alegrías, tienen amores y desamores, y en sus vidas vemos reflejadas nuestras propias experiencias, nuestras propias emociones, nuestros propios anhelos. Nos identificamos con ellos, y eso nos hace sentir menos solos, nos hace sentir que no somos los únicos que pasamos por cosas difíciles, que el amor, a pesar de todo, siempre es posible. Y por supuesto, la historia de Kerem y Hande es una historia de superación, una historia de amor que, a pesar de las dificultades, de los rumores, de la presión mediática, ha encontrado su camino de regreso, una segunda oportunidad, una demostración de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y finalmente, porque nos gusta el drama, eso es innegable. Nos gusta el chisme, nos gusta especular, nos gusta debatir, nos gusta analizar cada detalle, cada frase, cada gesto. Y las relaciones sentimentales de los famosos, con todo su misterio, sus rumores, sus idas y venidas, sus fotos robadas, sus indirectas en las redes sociales, nos dan todo eso, nos dan el material perfecto para mantenernos entretenidos, para alimentar nuestras conversaciones, para hacer volar nuestra imaginación. Somos humanos, y el drama es parte de nuestra naturaleza. Pero lo más importante de todo, es que la historia de Kerem y Hande nos recuerda que el amor es posible, que las segundas oportunidades existen, que a veces el destino tiene sus propios planes, que el tiempo es el mejor aliado y que, a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Nos recuerda que el amor verdadero, vale la pena luchar por él, que hay que arriesgarse, que hay que perdonar, que hay que crecer juntos. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo, a la conclusión de este análisis apasionado. Hemos repasado todos los detalles de la reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, el viaje que lo cambió todo, los rumores que nos mantuvieron en vilo, las fotos que revelaron la verdad, las indirectas que nos hicieron soñar, todo. Hemos desmenuzado la historia como si fuéramos los guionistas de la serie. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, debatir sobre ellas, especular, emocionarnos juntos, y sobre todo, compartir nuestra pasión por las series turcas y sus protagonistas, por el mundo del espectáculo y sus historias de amor. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por ver este vídeo, por dejar sus comentarios, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Sé que son mis fans número uno, que son mi familia virtual, y siempre los apreciaré por eso. No olviden dejar sus comentarios, quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué les parece la reconciliación de Kerem y Hande? ¿Creen que su amor es para siempre? ¿Creen que van a sorprendernos con alguna colaboración? ¿Qué expectativas tienen para el futuro de esta pareja? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios. Quiero leer todas sus teorías, todos sus análisis, todas sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció entretenido, si sintieron la emoción conmigo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, ninguna primicia, ninguna noticia, ninguna emoción. Porque ya vienen muchos más vídeos sobre el mundo de las series turcas, entrevistas exclusivas, análisis detallados, noticias impactantes y mucho, mucho más. Vamos a seguir explorando este maravilloso universo juntos. Muchas gracias por estar aquí, mis amores.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más emociones. Un abrazo enorme, lleno de amor y cariño, y hasta pronto. Adiós.